días, amigas y amigos, bienvenidos a un programa más. Esta es nuestra 7ª edición del programa Ambiente y Ciudad, un programa de la Maestría de Estudios Socioambientales. Bienvenidos también a los que nos escuchan por www.flaxoradio.c y también a aquellos que nos siguen en Facebook Live. Recuerden también que pueden seguirnos en nuestras redes, estamos como Flaxo Radio en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Hoy, 31 de octubre, tenemos la presencia de Andrea Rodríguez Guerra para hablar sobre el tema de contaminación del aire y justicia ambiental en Quito. Ella es bióloga de la Universidad Católica con especialidad en gestión ambiental en la Universidad Politécnica de Madrid y con experiencia en planificación de proyectos y gestión administrativa. También es máster de estudios socioambientales en Flaxo, Ecuador, es decir, en su momento estuvimos siguiendo las mismas materias de la misma maestría. Ha sido también coordinadora e investigadora en proyectos relacionados a salud y medio ambiente, tanto nacionales como internacionales, con diversas instituciones de Estados Unidos, Canadá, Francia, en los últimos 9 años. Actualmente ella es coordinadora de investigación del Instituto Tecnológico Superior Cordillera en Quito. Así que te damos la bienvenida, Andrea, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Diana, por invitarme. Bueno, empezamos entonces. Comentarles simplemente antes de empezar con las preguntas, que es bastante curioso, ya cuando empezamos a ver los índices de crecimiento del parque automotor, vemos que mientras la población de Quito crece al 2%, el parque automotor en cambio crece al 8 y al 9%. Así que vemos esa gran diferencia y vemos también y sabemos que esta situación tiene unas consecuencias muy graves en el tema ambiental. Así que, bueno, un poco para entrar en calor, quería hacerte una pregunta más personal. ¿Cuál fue la motivación para trabajar en este tema de tesis? ¿Qué te llevó a trabajar ahí? Bueno, yo vivo en el hipercentro de Quito, súper cerca de Flaxo, donde la movilidad es muy acomodadora, tenemos mucho tránsito, tenemos mucho comercio. Y bueno, siempre me llamó la atención esta cuestión de la intangibilidad, lo que es intangible, el aire, pero se lo siente y se lo percibe y a veces se lo siente internamente que te causa daño. Entonces esa fue la principal razón por la que yo tomé este tema, percibir los olores de gasolineras, percibir los olores de tubos de escape de buses que cursaban cerca de mi hogar, o cuando yo salgo es esa bocanada de aire o la nube gris que vemos casi todos los días sobre la mancha urbana de Quito. Eso me llamó siempre la atención, y a pesar de que ventajosamente también vivir en el hipercentro te permite tener accesibilidad a varias cosas, esa es la desventaja muy grande que a corto y a largo plazo tiene sus consecuencias. Y bueno, también leer al respecto de esas consecuencias pues me llamó más la atención. Entonces quise saber si había información acerca de estos temas en Quito y no había mucho. Entonces así empezó como mi búsqueda de información y la razón por la que empecé a vincularme con esta maestría y pude desarrollar algunos estudios. Vale, interesante, Andrea. Y es curioso porque, claro, cuando uno vive en el hipercentro de Quito, está prácticamente cerca de todo, y eso es bueno porque puedes moverte a pie, pero cuando te mueves a pie, de repente empiezan a surgir otras problemáticas, ¿no? Y entre esas justo es el tema de la calidad del aire. La tesis tuya, tu estudio se titula Contaminación ambiental y justicia, contaminación del aire y justicia ambiental. Un poco para compartir con nuestros oyentes, coméntanos un poco acerca de este primer concepto, este concepto de justicia ambiental, cómo debemos de entenderla y cómo podemos ejemplificar un caso ya de tipo urbano. Bueno, el concepto de justicia ambiental está dentro del marco teórico de la ecología política, es decir, todo este estudio de externalidades ambientales y problemas que pueden afectar a cualquier sociedad dentro del ámbito urbano. Entonces se puede estudiar cosas rurales o urbanas en este marco teórico. Yo escogí la parte urbana porque cuando hay un tema urbano es porque ya esto va creciendo y va como multiplicándose hacia la parte externa. Cuando ya hay un grave problema en la parte del hipercentro, pues es muy probable que la parte rural también tenga ese tipo de problemas. Entonces, bueno, eso viene de la justicia ambiental, también es la afectación de poblaciones vulnerables socioeconómicamente hablando, puede ser vulnerables por etnia, vulnerables por ubicación y por algunos otros factores. Entonces, es justamente estudiar un problema y ver qué factores son los que se relacionan en esta dinámica.
Cuéntanos también cómo funciona esta red de monitoreo de calidad del aire en Quito, porque claro, parte de tu investigación es ver, comparar cuáles son las concentraciones de diferentes contaminantes, te concentras en tres específicamente. Háblanos un poco sobre esta red, ¿cómo calificarías el tema del levantamiento de información, la parte de gestión? Ya, primero quisiera mencionar cómo es la estructura un poco de la cuestión de calidad del aire en general en la parte legislativa. Y es importante mencionar esto porque tenemos nuestra Constitución, primero que nada, y después la Asamblea emite el Código Orgánico de Territorio, y ahí tenemos la emisión de normas técnicas nacionales, tanto de calidad como de otros temas, pero topando el tema de calidad tenemos la Norma Nacional de Calidad del Aire, que es la NECA. Entonces, de ahí deriva toda la cuestión de regulación con los GAF, en este caso el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en donde la Secretaría de Ambiente, como organismo que se dedica al tema del aire, es parte de un organismo regulador, al igual que el MAE y al igual que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Entonces, con respecto a la red de monitoreo, es una medida que se tomó como prevención y control de la calidad del aire, y se le, en la ordenanza 189, si no me equivoco, se le dio esta función a la Secretaría de Ambiente para poder prevenir temas y para gestionar proyectos que mejoren la calidad del aire, o por lo menos que impidan que la calidad del aire se empeore. Entonces, en cuanto a la red de monitoreo, esta red metodológicamente tomó el ejemplo de México y todos los estándares internacionales para medición de varios contaminantes. La red de monitoreo basa este continuo estudio en 3, 6, 7, 8 contaminantes. Entonces tenemos varios contaminantes que son monitoreados a diario, mensualmente, y se saca promedio, y la Secretaría de Ambiente emite informes anuales con respecto a esto. Y de estos informes pues derivan políticas gubernamentales para mejorar o para impedir que esto empeore. Entonces cabe mencionar los contaminantes que se toman en cuenta en la red, que son los dióxidos de azufre, dióxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, el ozono troposférico, que es el perjudicial, o sea, no es el de la capa de ozono, sino el ozono que permanece y que es invisible ante los ojos de las personas, y que permanece aquí y que puede causar cáncer también en algún punto. Los bencenos, que son los tóxicos volátiles, y también tenemos el material particulado, en el que se basa mi estudio. ¿Por qué en estos tres contaminantes? Porque son como los más preocupantes y los que causan un poco de, reporta la OMS, mayor daño a mediano y largo plazo en pulmones, y puede ser causante de enfermedades crónicas respiratorias. Entonces tenemos en ese sentido tres contaminantes, que es el material particulado fino, el grueso y las partículas sedimentables, que tienen un poco más de grosor. Ya. Bueno, igual ya te has ido adelantando algunas cosas que quería preguntarte, pero no, perfecto. En todo caso podemos seguir profundizando. Otra de las cosas súper importantes que tú consideras, ¿no es cierto?, es el tema del costo del suelo. Entonces, haces una comparación entre calidad del aire, justo utilizando la información de esta red de monitoreo, y el costo del suelo. Cuéntanos cómo es esa relación y cómo se va relacionando ya con este concepto de justicia espacial. Ok, existen varios indicadores socioeconómicos para hacer este tipo de estudios. Realmente empecé a estudiar los disponibles y los que podían compartirme para poder hacer este tipo de estudios, y se tomó el AIVA, que es una relación del costo del suelo y otros parámetros como infraestructura, el tamaño del terreno, por ejemplo, la superficie del terreno. Se tomó el valor del suelo porque es un parámetro determinado por la Dirección de Catastros de Quito. Entonces determina eso un poco, regula la plusvalía del lugar, y determina un poco quién es capaz de comprar un suelo en un sitio o en otro. Entonces esto está dado por la Dirección de Catastro y está determinada. Obviamente la parte de venta y compra de estos terrenos es súper arbitraria y tiene un poco que ver con esta cuestión de catastro. Entonces se convierte en estudio en un indicador socioeconómico, porque ciertos lugares tienen un valor de suelo menor y otros tienen mayor.
y hay barrios que manejan valores de suelo más altos. Entonces quise saber si una persona que vive en ese suelo tiene una propiedad y es capaz de pagar lo que cuesta ese suelo, tiene mayor o menor contaminación en ese sitio. Y eso también se relaciona a otros factores, a la movilidad, a la presencia de transporte público, circulación del parque automotor, presencia de parques y otros factores que no fueron objetivo de mi estudio, pero son mencionados. Entonces se tomó el AIBA, como te mencioné, y se tomó la red de monitoreo del suelo que tiene ciertas estaciones ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad para estos tres contaminantes, el material particulado y las partículas sedimentables. Entonces se tomó estos puntos y se correlacionó el valor del suelo con la contaminación de esa zona. Entonces eso me iba a dar la medida de, ok, si las personas que viven en un terreno que cuesta más, probablemente tienen más dinero, entonces tienen su estatus socioeconómico más alto, son igual afectadas como las que viven en terrenos más baratos. Entonces eso, queríamos ver si había esa homogeneidad o heterogeneidad en Quito, porque vemos que Quito tiene parches muy heterogéneos de infraestructura en general, visualmente, ¿no? No sé si ha habido estudios más a profundidad sobre esta infraestructura, sería muy interesante hacerlos, como para ver qué es lo que pasa con respecto al catastro, que también puede ser discutible. Eso es lo que hice en mi estudio. Sí, efectivamente. Y un poco ya que entramos directamente en el trabajo, ¿nos puedes contar cuáles fueron entonces esos resultados ya espacialmente? Efectivamente hay una correlación, hay una relación entre el costo de suelo y la calidad ambiental. Sí, realmente encontramos que la menor, es decir, hay que analizarlo por cada uno de los contaminantes. En cuanto al material particulado fino, la mayoría de estaciones tienen un rango de calidad del aire mayor al que se permite tanto en la norma nacional como en la internacional, y eso es muy preocupante porque el material fino es el más grave y el que más puede afectar las vías respiratorias, y eso es algo que se reporta mensualmente y anualmente, y más aún en época seca en Quito. Entonces ahí podemos decir que casi todas las estaciones tienen problemas, es decir, toda la mancha urbana tiene un problema de material particulado fino, cosa que no pasa con el material particulado grueso, que ahí se ve que los barrios más externos de la mancha urbana al hipercentro de Quito se afectan, es decir, San Antonio de Pichincha, por ejemplo, también zona del Camal, que también está relacionada con el transporte, como te mencioné, pero no se ha hecho un estudio a profundidad de cuánta circulación, por ejemplo, de transporte hay en esa zona, y si es relacionada al transporte o a construcción, que también es otra cosa, a quema de maleza, de canteras también tienen relación. Entonces hay muchas fuentes de este tipo de contaminación que habría que hacer un estudio más minucioso para ver y identificar, porque cada barrio tiene su particularidad. También cabe mencionar que en el año que se hizo la investigación, que fue en el 2013-14, hubieron mucho despegue de infraestructura, es decir, se construyó la Ruta Viva. Eso hizo que se despegue también el material particulado en general en Cumbayá, en Tumbaco, razón por la cual, comparando con otros años, pues tenemos más material particulado promedio en ese año que en otros. Entonces también presento en el artículo publicado acerca del trabajo que hice un poco cómo van estos indicadores, ¿no? Y en las curvas se ve una relativa estabilidad. Obviamente es como que no se ve que haya un aumento, pero como te mencioné, el principal contaminante, que es el material particulado fino, pues está fuera de rango en todas las estaciones, y eso es muy preocupante y no ha sido tema de política pública. Exacto. Sí, un poco para continuar y ya entrar desde un punto de vista más crítico, una de las cosas que me gusta mucho de la tesis es que tú tienes una perspectiva también crítica frente inclusive a la NECA,
porque esta norma ecuatoriana de calidad del aire, si comparamos con lo que permite la Organización Mundial de la Salud, justo en estos contaminantes que son tan graves como el material particulado fino y grueso, tienen unos niveles de permisividad inclusive en el doble, ¿no? En el doble en el caso del material particulado fino. Entonces, cuéntanos, amplíanos más esa crítica con respecto a la NECA. Sí, o sea, siempre me pregunté por qué tenemos diferentes valores acá en la norma nacional. O sea, primero uno se basa en las normas internacionales y después va comparando y uno va empatando, ¿no? Y claro, para material fino tenemos el valor de 10 y para la norma, la NECA, tenemos 15. Entonces, eso mismo pasa con el material particulado grueso, que tenemos 20 contra 50, o sea, es el doble, más del doble. Y en partículas sedimentables, pues lo mismo. Entonces ahí es como que por lo menos nos estamos comparando con la contaminación, el límite permisible internacional. Pero, o sea, siempre me he preguntado, ¿tenemos pulmones más poderosos los quiteños, la gente andina? ¿Por eso tenemos la norma así? ¿O qué pasa? O sea, realmente esto tiene que revisarse, tiene que respaldarse bibliográficamente, y es ahí en lo que la academia podemos hacer mucho. Entonces, reportar esto, denunciar esto y tener una voz en un artículo o en un estudio y sacarlo a la luz es lo que nos permite cambiar esto y arriesgarnos, ¿no?, a meternos en política pública e intentar cambiar esto, porque es reportando que las personas podemos darnos cuenta de este problema grave. O sea, nuestra norma es súper permisiva, es muy permisiva, y por eso tal vez sea que el índice de calidad quiteño está normal. Entonces todavía está en el semáforo verde. Todavía no llegaremos en años a esto porque no estamos tomando en cuenta el límite de acá. Obviamente el índice quiteño es calculado de otra manera, pero se basa en el valor internacional y nacional. Entonces, ese punto es súper criticable y es lo que yo también denoto en el artículo que escribimos con Nicolás. Exacto. Sí, y hay una cuestión también bastante interesante relativa cuando hablas al tema de la forma de cálculo, porque una de las cosas que siempre me ha llamado también la atención es que al final los promedios estadísticos son unos números referenciales, pero que nos borran la realidad. Por ejemplo, en un día tú tienes unos picos de 7 hasta 8:30 de la mañana muy altos de contaminación, luego baja un poco de 10 a 11, lo mismo al mediodía, y luego es igual el pico, ¿no? Es el pico generalmente relacionado con los picos también de congestión vehicular. Entonces, el momento que hacemos un promedio, pues casi todo se iguala y no es la realidad. Entonces, eso también preocupa mucho, ¿no? O sea, ¿cómo se hacen estos cálculos? Porque la idea es, además del promedio, que es como un panorama general, es tomar en cuenta cuándo estas estaciones han tenido la mayor contaminación. O sea, el cuándo, en mes, en día, o cuál es el valor máximo que ha soportado esta estación. Y la gente alrededor, por supuesto, ¿no? Porque este dato de la estación, que más o menos es un radio de 1.5 a 2 kilómetros, es esa la afectación de esa medición. A pesar de que la red de monitoreo es muy amplia comparada con redes de monitoreo latinoamericanas, la de Quito es muy amplia, no tenemos esa particularidad de cuánto mismo está afectando a esta población. Entonces sí hay que tomar en cuenta este tipo de cosas, y también los factores, que es otra cosa. O sea, basados en el estudio que he hecho, hay muchas otras cosas que se pueden hacer. O sea, la afectación en salud, por ejemplo. Costo en medicación relacionada a enfermedades respiratorias, es algo súper interesante que también hago énfasis en una parte del estado del arte que se hizo hace como una década o más. No se ha hecho una nueva revisión de cuánto costaría un poco paliar estos daños que se pueden causar por la contaminación en ciertas zonas, ¿no? Sobre todo yo hago también énfasis en este artículo al tema de transporte, porque es uno de los principales causantes, y no solo es debido al número de carros y de vehículos que circulan, sino a la calidad de la gasolina, en general, y diésel que manejamos en el país, y a la calidad también de motores en esos vehículos. Porque si internacionalmente tenemos la calidad Euro 5, que es un nivel superior de tecnología y mecánica, acá estamos manejando los vehículos de Euro 3. ¿Por qué?
Entonces ahí también viene la pregunta, ¿por qué nosotros estamos soportando esa tecnología que ya es caduca en países más desarrollados? Entonces hay un montón de puntos discutibles, ¿no? Y bueno, mucho por hacer en la academia, ¿no? Mucho por estudiar y por respaldar e ir como correlacionando estudios, ¿no? Sí, en esto de la gasolina entra la cuestión del octanaje, entiendo, ¿no? Que es esa calidad de depurada o menos depurada en el proceso de carburación. Parece que hace algún tiempo se estaba hablando de mejorar el octanaje, que venía acompañado de un alza del costo de la gasolina, pero al final me parece que se retrocedió en eso, ¿no? Entonces, justo que estamos también al día con el tema del alza también, que ha sido un motivo de movilización importante. Creo que sería interesante, ¿no? Empezar a pensar esto también, ¿no? En caso de que ya supongo que estarán trabajando todavía en ese documento de ley, pero creo que la calidad de la gasolina también debería venir, o sea, mejorada, ¿no? Es decir, si va a haber toda una alza que en términos ambientales nos es válido, pero también debería venir con una calidad mejorada de la gasolina, que es justo lo que comentabas. Bueno, sigamos un poco. Otra de las cosas que quería preguntarte también, ya es un poco en tema ya de políticas propiamente dichas. ¿Crees que realmente haya algún tipo de política real para resolver o por lo menos mitigar el problema ambiental a escala nacional, porque está muy vinculado con la escala nacional, y a escala municipal? Porque entiendo que esta red de monitoreo empezó en 2004, por lo tanto ya llevamos más de 10 años, casi 15 años con ese proceso de revisión. Existen varias medidas que sí han funcionado, no en su totalidad, pero parcialmente sí han funcionado y seguirán funcionando, porque la mayoría de políticas públicas es comando-control. Entonces son multas por, que en la revisión técnica vehicular hayan excedido el valor permitido para la matriculación. Eso mitiga. Obviamente siempre que se lanza una ordenanza y una cuestión regulativa, viene la otra parte que es el cómo evadir esto. Entonces existen varios mecanismos, dispositivos y cuestiones que se usan en el transporte público, sobre todo para el tema de opacidad en la revisión vehicular de vehículos a diésel. Entonces existen dispositivos que el momento de la revisión pues obtienen el valor que se debe, pasan la revisión y pues lo sacan. Y a pesar de que esos dispositivos causan daño en el vehículo, porque están causando otra mecánica diferente en el vehículo por ese momento, como es momentáneo, pues ellos pasan y sigue habiendo la contaminación de siempre. Las revisiones randómicas en la ciudad sí funcionan. Lamentablemente en la policía de tránsito, que es quien regula esto, no tienen suficientes dispositivos para medir esto. Perdona, ¿qué es una revisión randómica? Los policías de tránsito se ubican en una zona y pueden medir la opacidad de los vehículos y pueden hacer parar al vehículo y hacer esta revisión. A pesar de haberle ya matriculado al vehículo, pueden hacer esto y comprobar que esté bien. Y eso lo hacen, pero muy rara vez. Y es por el número de dispositivos que tienen y personal para esta cuestión. Entonces, el tema del aire, por esa cuestión que no se lo ve, no es como tomado tan en serio como otras cosas. La basura, por ejemplo, es más visible. Si un lugar está sucio, pues es visible. Los olores y como que ver el aire es un poco más complejo. Tal vez por eso no se ha puesto tanto énfasis en este tema. Pero al final la ciencia está comprobando que tiene relación inclusive con la diabetes y Alzheimer. O sea, la calidad del aire influye mucho en el riesgo que tienen las personas para tener este tipo de enfermedades y otras más, por supuesto, pero esas son como las que han surgido en los últimos estudios. Entonces es bastante preocupante. Sí, esto de las consecuencias, recuerdo que hubo un estudio, supongo que ahora hay más, pero hubo un estudio hace unos años ya en Cuenca, donde se buscaba justo relacionar el nivel de contaminación con enfermedades respiratorias, y se encontró una relación importante en algunas zonas en donde tenían mayores niveles de concentración. Y lo interesante también es que ellos recalcan que el tema de la afección a los niños es mucho mayor, porque los niños son mucho más propensos a adquirir estas enfermedades y a desarrollarlas posteriormente, ¿no? Entonces es sumamente grave el problema. Bueno, ya me he adelantado sobre el tema de los resultados.
Quería preguntarte, tal vez esta pregunta iba antes, pero ¿cuáles son las fuentes principales del material particulado y las partículas sedimentables? Entiendo que tiene que ver con la calidad de la gasolina también. Sí, por supuesto. O sea, un residual de los óxidos nitrosos y azufre es el material particulado y las partículas sedimentables. En la cuestión de vehículos, por ejemplo, en la combustión. También, en cuanto a la combustión, también cabe mencionar que Quito, al estar a la altura que estamos, 2800, pues no tiene una combustión completa. Eso hace que la calidad del aire, por más que subamos el octanaje, el oxígeno que complementa la combustión hace que no sea eficiente esta combustión y se generen más contaminantes. Eso en cuanto a la parte vehicular. Otra fuente son las canteras, la explotación de material pétreo, construcciones también, que eso es constante en la ciudad. El hecho de que se haya ido del hipercentro el aeropuerto de Quito hizo que se dispare la cuestión de construcción, todo el ámbito de la construcción. Entonces eso hizo que varios años haya un poco más de este contaminante y que no se tomen las precauciones también de normar a los constructores la manera más eficiente de no afectar a las viviendas aledañas de la construcción, porque en ese sentido hay mallas de protección que deben usarse, no todas las construcciones la usan. Entonces también el transporte de canteras, y esto también está regulado, tenemos ordenanzas y normativas, y los camiones deben usar mallas protectoras para que este material no salga de su contenedor. Entonces hay un montón de cosas y violaciones a estas normativas que se dan y no se ha hecho el control respectivo. Sí, con respecto a eso, esto es el tema de las normativas y del control, porque al final, aunque casi siempre estemos en verde, si hay momentos, si hay días, si hay puntos en donde no queda más que decir que no estamos del todo en verde, cuando ya nos ponemos a analizar cada uno de los datos, ¿no es cierto? Al final, como ciudadanos, ¿qué posición deberíamos tener o cómo podríamos empoderarnos un poco de este problema? Porque es una cuestión que nos afecta a todos. Y considerando el tema normativo y de leyes que están en la obligación también de mantener cierta calidad, ¿crees que, o conoces de algún tipo de colectivo en algún otro sitio, o cómo crees que podamos nosotros organizarnos y empezar a exigir, tomar unas medidas realmente que cambien esto? Sí existe dentro de la Secretaría de Ambiente, tenemos un departamento de denuncias. En este momento no me viene el nombre del departamento de denuncias, pero dentro de la página web tenemos también eso. Entonces, como ciudadanos podemos hacer eso. Vamos a decir, me está afectando el olor de esa gasolinera que ya está cerca de mi hogar 5 años y cada sábado por la mañana emana bencinos. Cada cuántos kilómetros tenemos una gasolinera de nuestros hogares. Todo el mundo vivimos cerca de una gasolinera, muy cerca. Cerca es menos de 10 cuadras. Entonces eso nos puede afectar. También el hecho de que los buses, por más que tengan su matriculación del año, yo veo la calidad de la humareda que sale del tubo de escape, entonces yo puedo denunciar con los policías de tránsito. Y eso sí se puede hacer a nombre personal. Una vez que veo, copio el número y pues lo puedo hacer. No existen colectivos acerca de la calidad del aire en sí. De otros temas sí, pero de calidad del aire, al menos en Quito, no. Yo lo busqué mucho, por muchos años no existe. Y es por eso que todavía no hay ese empoderamiento y también no se sabe, ¿no?, las consecuencias que puede causar. Tal vez se sepan después porque todavía Quito no llega a niveles de Santiago de Chile, no llega a niveles de Bogotá y México, y peor aún de China. Entonces no estamos como que tan mal, tal vez por eso la gente no tiene esa percepción de puedo estar en riesgo, pero en realidad estamos en riesgo. Y si no tenemos una voz de denuncia de este tipo de cosas, no solo la contaminación del aire, sino basura, contaminación del agua, fuentes de contaminación de todo, y no tenemos claro también la normativa, no tenemos como respaldo para sentar estos problemas. Sí, con respecto a lo que dices, yo creo que hay una falta de información. Bueno, creo que en general tenemos como una falta de autoorganización social nosotros internamente, pero es algo interesante, ya que estamos tocando el tema, contar a la gente que nos está escuchando que esta red de monitoreo está abierta al público. De hecho, hace poco yo me descargué de este último mes, desde el 1 de octubre hasta el 28, todas las emisiones de material particulado fino y grueso
justo este mes con el interés de hacer una comparación entre qué pasó días previos al paro y días post-paro y días paro. Entonces tú notas que hay una disminución casi a la mitad, solamente hice de material particulado fino. Tú notas como una disminución a la mitad y sobre todo en las horas pico de la mañana hay cero, cuando los otros días están por encima, ¿no? Sobre el 20 más o menos. Entonces, eso es interesante porque cada uno de nosotros puede entrar a la página web, descargar la información, ver la estación, ver el nivel de contaminación y puede ser el propio controlador. Yo creo que eso sería interesante, ¿no? Que como ciudadanos poder ir controlando y el municipio nos da está ahí toda la información. Entonces, súper interesante eso como para motivar a la gente sí, a ser más consciente. Realmente también es eso, ¿no? El manejo de bases secundarias, de datos secundarios, es la mejor forma de hacer proyectos de investigación. O sea, eso sí quisiera recalcar. Hay datos libres por todo lado y solamente necesitamos una idea y una pregunta de investigación para hacer eso. Y tenemos los datos tomados, no necesariamente de fuente primaria. Ya tenemos con toda la calidad técnica. Entonces, en cuanto a calidad del aire y contaminantes y cuestiones de agua y suelo y basura, tenemos todo en la página web de la Secretaría. Entonces, también quisiera agradecer, aprovechando toda la apertura que hemos tenido de la Secretaría. En este mismo momento nosotros en el Instituto Cordillera tenemos un convenio con ellos para hacer un proyecto de buenas prácticas ambientales relacionado a otros ámbitos, que es el agua, el consumo de energía eléctrica y el manejo de desechos sólidos. Y nos han ayudado mucho, nos han apoyado, y eso pueden hacerlo desde otras instituciones y desde los mismos hogares, respaldarse con ellos. Súper interesante. Y bueno, ya que nos cuentas un poco lo que estás haciendo ahora, tal vez a futuro algún otro tipo de investigación como para continuar este trabajo que estás haciendo. Pues siempre desde el principio quise empatar variables de salud con este tema. Es un poco complicado conseguir estas variables de salud, pero se podría pedir estadísticas de cuestiones de IES y centros de salud cercanos a las zonas que son más afectadas. Entonces, eso es algo que quisiera hacer. Veamos si puedo. Bueno, en este momento estoy como coordinadora de investigación de varios proyectos. En este año no he podido hacer un proyecto propio. Gestioné este artículo y bueno, eso sería la idea para el próximo año, hacerlo. Sí, suena súper bien y súper interesante, porque al final hablar de estándares y de números que superan los estándares no es lo mismo que decir este nivel de contaminación está causando que usted tenga tal problema o que su riesgo de enfermedad aumente un 10-20%. Entonces sería como mucho más visible. Pues Andrea, estamos acercándonos ya al final. Han pasado, aunque no lo creas, 45 minutos de entrevista ya. Así que un placer. No sé si es que nos quieres comentar una cuestión última antes de cerrar. ¿Sí, no? Bueno, yo creo que toda la sociedad tenemos el derecho y el deber de reportar cualquier problema ambiental que pueda afectarnos. Siempre con estos medios como Flaxo Radio o cualquier otro medio de comunicación, pues nos salimos a la luz, ¿no? Con algunas cosas, reportes. Y desde la academia sé cómo hacer cambios, siempre y cuando nos arriesguemos también a meter esta información a políticas públicas. Arriesguémonos a hacerlo. Sí. Muchas gracias, Andrea. Te agradecemos mucho el tiempo y gracias a ustedes por estar al otro lado. Buen día.